La Three state operación police que officers were respondería al wounded ataque when a con roadside bomb and explosivos contra gunfire los tore through their elementos convoy de on la this Fuerza mountain de highway. Reacción Escuchamos la Inmediata de explosión, luego los Zacatecas helicópteros. fue Siempre es iniciada igual. It was cuando las another ambush in the inteligencias three- finalmente confirmaron las ubicaciones de los sicarios que habían emboscado a los policías estatales en el municipio de Tabasco mientras realizaban patrullajes de vigilancia en la localidad de Tayahua. La detonación de un artefacto explosivo durante el enfrentamiento, evidenciando que las organizaciones criminales que disputaban el territorio habían desarrollado capacidades que las autoridades no habían anticipado completamente. En aquellas horas, donde los murciélagos ejecutaron la penetración hacia los territorios donde los responsables del ataque se habían refugiado, las revelaciones que emergieron de los operativos superaron las expectativas que los planificadores habían contemplado. Cada descubrimiento, evidenciando que el uso de explosivos no había sido incidente aislado, sino manifestación de operaciones cuyas dimensiones excedían el enfrentamiento territorial que había sido el foco inicial de las investigaciones hacia capacidades de manufactura que transformarían las comprensiones sobre las amenazas que los cárteles representaban. La historia del ataque que había sacudido al municipio de Tabasco incluía las horas durante las cuales los elementos de la FRIS habían sido sorprendidos mientras circulaban por la carretera que conectaba Villanueva con Tabasco alrededor de las 12:40 horas de aquel viernes. Los sujetos armados que habían ejecutado la emboscada habían abierto fuego contra la patrulla, desatando una balacera perceptible en las comunidades aledañas, donde los habitantes capturaron mediante videos las detonaciones de armas de fuego y la presencia de humo que sugería la quema de vehículos que las tácticas de los atacantes empleaban. El secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, había confirmado oficialmente que los elementos de la FRIS fueron agredidos a tiros cuando realizaban un operativo de vigilancia de rutina, lo que provocó un enfrentamiento cuyas consecuencias incluyeron 2 civiles que circulaban por la zona, resultando con lesiones que, aunque no eran de gravedad, requirieron atención médica inmediata. Un agresor había sido abatido durante el intercambio de disparos que los elementos de seguridad ejecutaron en defensa propia. Lo que distinguía este ataque de los enfrentamientos habituales en la región era la detonación de lo que los videos de los habitantes registraron como un artefacto explosivo, cuya presencia evidenciaba escaladas en las capacidades de las organizaciones criminales que operaban en el estado. La explosión, que fue confirmada por el secretario de Gobierno, había movilizado a elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas hacia el procesamiento de la escena para determinar el origen de la detonación que había sorprendido tanto a los elementos de seguridad como a los analistas que monitoreaban las dinámicas del conflicto territorial. El despliegue de helicópteros que los habitantes también documentaron en sus grabaciones evidenciaba las dimensiones de la respuesta que las autoridades habían ejecutado para controlar la situación de violencia. El tramo carretero que conectaba Villanueva con Tabasco quedó resguardado por elementos del ejército mexicano y otras corporaciones de seguridad, mientras los operativos de rastreo buscaban a los responsables del ataque, cuyas identidades las investigaciones comenzaban a revelar mediante los análisis de los restos del explosivo y los testimonios de los testigos. Los integrantes del grupo criminal que habían intentado bloquear el tramo carretero que conectaba Xalpa con Tabasco para impedir el despliegue de las fuerzas de seguridad habían fracasado en sus objetivos cuando la reacción inmediata de la FRIS, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía había liberado el tramo mientras impedía que fuera bloqueado. Las coordinaciones interinstitucionales que habían sido ejecutadas evidenciaban las capacidades de respuesta que las autoridades habían desarrollado, aunque el uso de explosivos por parte de los atacantes representaba amenazas que requerían respuestas adicionales. Las fuerzas que las organizaciones criminales habían desplegado en el municipio de Tabasco y las zonas circundantes sumaban aproximadamente 320 sicarios, cuya presencia evidenciaba que la disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación y las facciones del cártel de Sinaloa había alcanzado intensidades que demandaban las concentraciones de combatientes que ambos bandos mantenían.
Los elementos que habían sido posicionados incluían sicarios cuyas lealtades hacia sus respectivas organizaciones los hacían determinados a defender los territorios que las operaciones de cada cártel requerían. Los murciélagos que serían desplegados hacia la zona sumaban 260 elementos, cuya movilización fue ejecutada considerando las complejidades que las operaciones contra organizaciones con capacidades de explosivos inevitablemente enfrentaban. Las unidades que fueron seleccionadas incluían elementos cuyas experiencias en operaciones contra amenazas con artefactos explosivos los hacían familiares con los protocolos que tales situaciones demandaban. El armamento y el equipo de protección fueron calibrados considerando que enfrentarían fuerzas cuyas capacidades incluían explosivos que el ataque inicial había demostrado. El plan de operación contemplaba asaltos coordinados hacia las posiciones donde las inteligencias indicaban que los responsables del ataque y los líderes de las células que operaban en la zona habían establecido sus refugios, las penetraciones siendo diseñadas para ejecutar las capturas, mientras se determinaba el origen de las capacidades de explosivos que el ataque había revelado. Lo que los comandantes que coordinaban la operación sabían mientras sus elementos se posicionaban era que buscaban a los sicarios que habían atacado a la FRIS utilizando un artefacto explosivo durante el enfrentamiento en el municipio de Tabasco. Lo que no sabían y que las revelaciones de la operación documentarían era que el explosivo utilizado no había sido adquirido de fuentes externas, sino manufacturado en instalaciones clandestinas que las organizaciones criminales habían establecido en la región donde técnicos especializados producían artefactos explosivos improvisados, granadas, minas antipersonales y dispositivos para vehículos bomba que estaban siendo acumulados para escaladas en el conflicto territorial que transformarían la naturaleza de la guerra entre cárteles. Los documentos que serían decomisados revelarían que la red de manufactura de explosivos había sido establecida con la asesoría de expertos extranjeros, incluyendo exmilitares colombianos, con experiencia en las FARC, y técnicos centroamericanos vinculados con pandillas que habían desarrollado capacidades similares, las instalaciones habiendo producido más de 500 artefactos explosivos durante los meses de operación, que incluían granadas de fragmentación artesanales, minas direccionales, cinturones explosivos y dispositivos controlados remotamente, cuyas sofisticaciones evidenciaban que las organizaciones estaban preparándose para conflictos cuyas intensidades excederían cualquier cosa que México hubiera presenciado mientras las autoridades permanecían inconscientes de las capacidades que se estaban acumulando en las sierras de Zacatecas. La red de manufactura de explosivos que las organizaciones criminales habían establecido representaba la escalada más peligrosa en las capacidades armamentísticas que los cárteles mexicanos habían desarrollado. Las instalaciones que habían sido construidas en zonas remotas de la sierra incluían laboratorios donde los componentes químicos eran procesados hacia los explosivos que los artefactos requerían, y talleres donde los dispositivos eran ensamblados por los técnicos que habían sido reclutados específicamente para estas operaciones. Los expertos extranjeros que habían sido contratados para asesorar las operaciones de manufactura incluían personas cuyas experiencias en conflictos armados los hacían valiosos para las organizaciones que buscaban desarrollar capacidades que excedieran las de sus rivales. Los exmilitares colombianos que habían servido en las FARC aportaban conocimientos sobre la fabricación de minas y artefactos explosivos improvisados que habían sido empleados durante décadas de conflicto interno. Los técnicos centroamericanos, vinculados con las maras, aportaban experiencias en la adaptación de explosivos para contextos urbanos y emboscadas contra fuerzas de seguridad. Los materiales que las instalaciones procesaban incluían componentes que eran adquiridos mediante redes de tráfico que operaban desde múltiples países, los precursores químicos que eran desviados de usos industriales legítimos, los componentes electrónicos que eran importados para los sistemas de detonación remota, los materiales de fragmentación que eran incorporados para maximizar las capacidades letales de los artefactos,
Las adquisiciones eran ejecutadas mediante empresas fachada y contactos en industrias que manejaban los materiales que las operaciones requerían. Los artefactos que habían sido producidos durante los meses de operación incluían variedades cuyas aplicaciones evidenciaban las planificaciones para diferentes escenarios de conflicto. Las granadas de fragmentación artesanales que podían ser empleadas en emboscadas contra patrullas de seguridad. Las minas direccionales que podían ser posicionadas en rutas donde los convoyes enemigos transitaban. Los cinturones explosivos que podían ser empleados en ataques suicidas contra objetivos de alto valor. Los dispositivos vehiculares que podían transformar camionetas en vehículos bomba con capacidades de destrucción masiva. Los artefactos controlados remotamente que podían ser detonados desde distancias seguras mediante señales de celular o radio. El inventario que las instalaciones habían acumulado sumaba más de 500 artefactos, cuya distribución entre las células que operaban en diferentes estados evidenciaba las preparaciones para ofensivas coordinadas. Los explosivos estaban siendo posicionados en Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros estados donde el conflicto territorial demandaba las capacidades que las armas convencionales no proporcionaban. Las coordinaciones que fueron establecidas para la operación de los murciélagos incluyeron los protocolos especiales que las sospechas sobre capacidades de manufactura de explosivos demandaban. Los comandantes comprendían que el uso de un artefacto explosivo en el ataque contra la FRIS sugería que las organizaciones habían desarrollado o adquirido capacidades que representaban amenazas que excedían los enfrentamientos convencionales que caracterizaban el conflicto territorial. Las unidades de desactivación de explosivos especializadas que fueron incorporadas a los contingentes incluían especialistas cuyas capacidades serían esenciales si las operaciones descubrían las instalaciones de manufactura que las inteligencias comenzaban a sospechar. Los equipos fueron calibrados para manejar las amenazas que los artefactos explosivos improvisados representaban durante los asaltos hacia posiciones que pudieran estar protegidas mediante tales dispositivos. Los asaltos fueron iniciados a las 3:27 de la madrugada, cuando los contingentes ejecutaron las penetraciones hacia los territorios donde las defensas de las organizaciones criminales habían sido establecidas para proteger las operaciones y los líderes responsables del ataque contra la FRIS. Los elementos que avanzaron hacia las posiciones identificadas enfrentaron las resistencias que los sicarios que protegían las operaciones ofrecieron con las intensidades que la defensa de activos tan valiosos como las instalaciones de manufactura de explosivos demandaba. Los sicarios de las organizaciones que fueron alcanzados por los primeros asaltos respondieron con las capacidades que sus estructuras les habían proporcionado, incluyendo el uso de artefactos explosivos improvisados que fueron detonados contra los elementos que avanzaban. Las explosiones que sacudieron las posiciones evidenciaron que las defensas habían sido preparadas considerando las posibilidades de asaltos que las operaciones de manufactura inevitablemente atraerían. Los combates que se desarrollaron alcanzaron las intensidades que los enfrentamientos contra organizaciones cuyas capacidades de explosivos estaban siendo amenazadas inevitablemente producían. Las defensas que habían sido establecidas incluían campos minados improvisados y posiciones fortificadas cuyas protecciones los asaltantes debieron neutralizar mediante las tácticas que tales amenazas demandaban. Los especialistas en desactivación de explosivos que acompañaban los contingentes ejecutaron las neutralizaciones de los artefactos que fueron identificados en las rutas de avance. Los dispositivos que habían sido posicionados para defender las instalaciones fueron desactivados cuando fue posible o detonados controladamente cuando las circunstancias lo requerían. Las pérdidas que los explosivos causaron evidenciaron las letalidades que tales armas proporcionaban a quienes las empleaban. La captura de las instalaciones de manufactura fue ejecutada cuando los elementos penetraron hacia las ubicaciones donde los laboratorios y talleres habían sido establecidos. Los técnicos que operaban las instalaciones fueron detenidos
junto con los inventarios de artefactos que habían sido producidos y los materiales que las producciones futuras emplearían. Los expertos extranjeros que habían sido contratados para asesorar las operaciones fueron capturados, proporcionando las evidencias de las conexiones internacionales que la red había desarrollado. Los documentos que fueron encontrados en las instalaciones revelaron las dimensiones de las operaciones de manufactura que habían sido establecidas. Los registros de los más de 500 artefactos que habían sido producidos, incluyendo las especificaciones técnicas y los destinos hacia donde habían sido distribuidos. Las comunicaciones que evidenciaban las coordinaciones con las células que operaban en múltiples estados. Los contratos con los expertos extranjeros que detallaban las compensaciones que habían recibido por sus servicios. Los artefactos que fueron decomisados en las instalaciones y en las posiciones donde habían sido almacenados sumaban 347 dispositivos cuyas variedades confirmaron las capacidades que la red había desarrollado. Las granadas artesanales que fueron catalogadas, las minas que fueron desactivadas, los cinturones explosivos que fueron asegurados, los dispositivos vehiculares que fueron neutralizados. Los componentes que habrían sido ensamblados en producciones futuras fueron decomisados hacia las destrucciones controladas que los protocolos de seguridad demandaban. Los combates se extendieron durante aproximadamente 9 horas, conforme las resistencias de las organizaciones fueron sistemáticamente neutralizadas a través de los diversos sectores donde las posiciones habían sido establecidas. Las defensas cedieron cuando los recursos que las resistencias requerían fueron agotados por las presiones sostenidas que los asaltos mantenían, aunque las bajas que los explosivos causaron evidenciaron los costos que tales operaciones demandaban. Las operaciones de consolidación que siguieron procesaron los territorios conquistados sistemáticamente durante días. Los equipos especializados asegurando los artefactos explosivos que fueron encontrados, mientras los analistas documentaban las capacidades que las instalaciones habían demostrado y las conexiones internacionales que los expertos extranjeros capturados revelaban. El balance que fue consolidado cuando las operaciones fueron declaradas completadas reveló una jornada cuyas dimensiones incluían tanto la captura de los responsables del ataque contra la FRIS como el desmantelamiento de red de manufactura de explosivos que había producido cientos de artefactos para el conflicto territorial entre los cárteles. Los sicarios muertos sumaban 231 cuando los conteos fueron completados, la cifra representando las fuerzas que habían sido desplegadas para defender las operaciones de manufactura que generaban las capacidades que las organizaciones requerían. Los capturados incluyeron a los participantes directos en el ataque contra la FRIS, además de 68 personas vinculadas con las operaciones de manufactura, incluyendo técnicos, coordinadores, operadores de las redes de adquisición de materiales, y los expertos extranjeros cuyas asesorías habían sido fundamentales para el desarrollo de las capacidades que las instalaciones demostraron. Las bajas del lado de los murciélagos evidenciaron que las operaciones contra organizaciones con capacidades de explosivos producían costos extraordinarios que las armas convencionales no generaban. 24 elementos habían muerto durante las horas de combate, muchos de ellos víctimas de los artefactos explosivos que las defensas habían empleado. 59 elementos adicionales habían resultado heridos con gravedades que incluían amputaciones y quemaduras que los explosivos característicamente producían. Los expertos extranjeros capturados proporcionaron las informaciones detalladas que las investigaciones sobre las conexiones internacionales de la red de manufactura requerían para comprender las dimensiones del problema. Los exmilitares colombianos revelaron los contactos que mantenían con redes de tráfico de armas y conocimientos que operaban desde Sudamérica. Los técnicos centroamericanos proporcionaron datos sobre las pandillas que habían desarrollado capacidades similares y las posibilidades de que tales conocimientos se expandieran hacia otras organizaciones mexicanas. Las implicaciones de las revelaciones produjeron respuestas que sacudieron las comprensiones sobre las amenazas que las organizaciones criminales representaban.
Los cárteles que habían sido considerados principalmente como traficantes de drogas fueron reconocidos como organizaciones con capacidades armamentísticas que incluían la manufactura de explosivos, cuyas sofisticaciones rivalizaban con las de grupos insurgentes en otros países. Los medios que cubrieron el evento enfrentaron reportar operación cuyas dimensiones incluían tanto la respuesta al ataque con artefacto explosivo contra los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, como las revelaciones impactantes sobre red de manufactura de explosivos que había producido más de 500 artefactos para el conflicto territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y las facciones del Cártel de Sinaloa, mientras preparaba capacidades para escaladas que habrían transformado la naturaleza de la violencia criminal en todo México si los artefactos hubieran sido empleados según las planificaciones que los documentos decomisados revelaron. Las investigaciones que siguieron a la operación buscaron determinar si existían otras instalaciones de manufactura similares operando en otros estados donde el conflicto territorial pudiera estar motivando desarrollos armamentísticos equivalentes que las autoridades debían detectar y neutralizar antes de que alcanzaran las capacidades que la red desmantelada había demostrado durante los meses de operación encubierta. Las familias de los 24 murciélagos caídos recibieron noticias mediante protocolos cuya solemnidad las pérdidas demandaban de las instituciones que servían a la nación. Las visitas de oficiales a hogares ejecutaron escenas donde los sacrificios fueron contextualizados como contribuciones a operación que había desmantelado capacidades que habrían causado destrucciones masivas si los artefactos hubieran sido empleados según las planificaciones que los documentos decomisados revelaban. Los funerales fueron ejecutados con solemnidades que los sacrificios demandaban en ceremonias que honraron las contribuciones de quienes habían dado sus vidas enfrentando amenazas sin precedentes en la historia del conflicto contra el narcotráfico en México. Los ataúdes cubiertos con banderas fueron honrados en ceremonias cuya cobertura mediática enfatizó que las muertes habían logrado el desmantelamiento de red de manufactura de explosivos cuyas capacidades habrían transformado el conflicto territorial entre cárteles en guerra con características de intensidad y destrucción que México no había presenciado desde los años de la Revolución, cuando los ejércitos empleaban explosivos contra posiciones enemigas y poblaciones civiles. Las autoridades que presidieron las ceremonias destacaron que los hombres caídos habían enfrentado amenazas que excedían las capacidades de los sicarios convencionales y que sus sacrificios habían protegido a comunidades enteras que habrían sido víctimas de los artefactos que las instalaciones decomisadas habían producido y almacenado para las ofensivas planificadas. El primer aniversario de la operación encontró a los responsables del ataque contra la FRIS y de las operaciones de manufactura de explosivos enfrentando los procesamientos que sus crímenes demandaban en los tribunales federales que determinarían las penas correspondientes. Los cargos que enfrentaban incluían el ataque contra elementos de seguridad pública del estado de Zacatecas, la manufactura ilegal de artefactos explosivos y armas de destrucción, el tráfico de armas y materiales controlados, y las asociaciones con organizaciones criminales transnacionales que los expertos extranjeros capturados evidenciaban mediante sus testimonios y los documentos decomisados durante los asaltos a las instalaciones. Los técnicos mexicanos que habían sido reclutados para operar las instalaciones de manufactura enfrentaban cargos adicionales por las traiciones que representaba utilizar conocimientos técnicos para producir armas que habrían sido empleadas contra sus propios compatriotas. Algunos de ellos habían sido ingenieros químicos o técnicos industriales que las organizaciones criminales habían corrompido mediante amenazas o pagos que sus situaciones económicas hacían atractivos, aunque las consecuencias de sus decisiones incluyeran producir instrumentos de muerte masiva. Las viudas de los 24 murciélagos caídos procesaban un año de ausencias, mientras los contextos proporcionaban los marcos para encontrar significados en las pérdidas que el tiempo no disminuía, pero que los logros de la operación hacían más tolerables de soportar.
Las pensiones proporcionaban los soportes materiales que las familias necesitaban para continuar adelante con las vidas que debían reconstruir sin los hombres que habían perdido enfrentando amenazas explosivas. Los significados incluían la prevención de destrucciones masivas que los más de 500 artefactos decomisados habrían causado si hubieran sido empleados contra las poblaciones civiles y las fuerzas de seguridad, según las planificaciones documentadas en los archivos, que fueron asegurados durante los asaltos a las instalaciones de manufactura. Las familias de los elementos que sobrevivieron, pero fueron gravemente heridos por los explosivos, procesaban realidades donde las recuperaciones demandaban adaptaciones a nuevas normalidades que las amputaciones y las quemaduras habían producido. Los hombres que habían perdido extremidades aprendían a vivir con las prótesis que los programas de rehabilitación proporcionaban. Los que habían sufrido quemaduras extensas enfrentaban las cirugías reconstructivas que sus condiciones requerían mientras procesaban los traumas psicológicos que las experiencias de ser alcanzados por explosiones inevitablemente producían. Los cementerios donde los caídos fueron enterrados se habían convertido en lugares cuyas visitas los aniversarios intensificaban con las solemnidades que tales fechas demandaban de quienes honraban las memorias de los hombres que habían dado sus vidas enfrentando amenazas sin precedentes. Las tumbas recibían las atenciones que viudas, padres, hijos y compañeros proporcionaban con las regularidades que el duelo transformaba en rituales de memoria y honor hacia quienes habían caído desmantelando las capacidades de explosivos que habrían causado destrucciones masivas. Los niños que acompañaban estas visitas crecían comprendiendo que sus padres habían muerto enfrentando artefactos explosivos que habrían sido empleados contra poblaciones civiles inocentes, si la operación no hubiera intervenido a tiempo para neutralizar las amenazas que las instalaciones de manufactura representaban para todo el país. Los especialistas en desactivación de explosivos que habían participado en la operación y sobrevivido fueron reconocidos por las contribuciones que sus expertices habían proporcionado durante los asaltos donde los artefactos improvisados defendían las posiciones enemigas. Los técnicos que habían neutralizado los dispositivos bajo fuego enemigo demostraron las valentías que tales circunstancias demandaban mientras salvaban las vidas de sus compañeros que de otra manera habrían sido víctimas de las explosiones que las defensas buscaban producir. La noche que descendía sobre Zacatecas, un año después, encontraba territorio donde las consecuencias resonaban en los procesamientos de los responsables que enfrentaban las penas que sus crímenes demandaban en los tribunales federales, en las reformas de los protocolos de inteligencia que buscaban detectar operaciones similares de manufactura de explosivos antes de que alcanzaran las capacidades que esta red había demostrado durante los meses de operación encubierta, y en las memorias de los 24 hombres que habían muerto, desmantelando amenazas, cuyas magnitudes solo se comprendieron completamente cuando los inventarios de los artefactos decomisados fueron catalogados, revelando las capacidades que habrían sido empleadas contra poblaciones civiles y fuerzas de seguridad. Las lecciones sobre las capacidades de manufactura de explosivos que las organizaciones criminales habían desarrollado fueron incorporadas a los análisis cuyas audiencias incluían las autoridades de seguridad nacional y los comandantes de las fuerzas que enfrentaban a los cárteles en todo el país. Los patrones que la red desmantelada había empleado fueron documentados hacia las detecciones que operaciones similares requerirían en otros estados donde los conflictos territoriales pudieran estar motivando desarrollos armamentísticos equivalentes. Las reformas en los protocolos de monitoreo de adquisiciones de precursores químicos y componentes electrónicos fueron discutidas en los foros correspondientes de seguridad nacional. Los sistemas que permitirían detectar las compras que indicaran operaciones de manufactura de explosivos fueron evaluados hacia los fortalecimientos que las prevenciones de futuras amenazas requerían mediante coordinaciones con las industrias que manejaban los materiales susceptibles de ser desviados hacia usos criminales. Las cooperaciones internacionales que las capturas de los expertos extranjeros demandaban fueron establecidas
con las autoridades colombianas y centroamericanas, cuyos ciudadanos habían sido reclutados para las operaciones de manufactura. Los exmilitares colombianos enfrentaron procesos de extradición hacia Colombia, donde sus participaciones en las FARC y sus actividades posteriores generaban cargos adicionales que sus países de origen buscaban procesar. Los murciélagos que habían participado en la operación y sobrevivido continuaban carreras informadas por experiencias que enfrentar artefactos explosivos improvisados había producido en sus comprensiones de las amenazas que evolucionaban constantemente. Los que habían sido heridos por las explosiones procesaban recuperaciones cuyas duraciones variaban según las gravedades de las lesiones que los artefactos habían causado, algunos enfrentando rehabilitaciones de meses mientras aprendían a vivir con las secuelas permanentes que las amputaciones y las quemaduras producían. Las luces de Tayagua y las comunidades circundantes del municipio de Tabasco brillaban sobre paisajes donde las instalaciones de manufactura de explosivos habían sido destruidas mediante las demoliciones controladas que siguieron a las operaciones de decomiso, cada destello siendo evidencia de las posibilidades que los 24 hombres que habían muerto habían abierto mediante sacrificios que neutralizaron capacidades armamentísticas que habrían transformado el conflicto entre cárteles en guerra, cuyas destrucciones habrían alcanzado a poblaciones civiles inocentes que nunca supieron cuán cerca estuvieron de vivir las consecuencias de los más de 500 artefactos explosivos que los murciélagos decomisaron antes de que pudieran ser empleados, según las planificaciones que los documentos revelaron hacia las justicias que las víctimas de la violencia en Zacatecas merecían recibir de un Estado que finalmente había respondido con las fuerzas que las amenazas sin precedentes demandaban para proteger a las comunidades que habitaban los territorios donde la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y las facciones del cártel de Sinaloa había alcanzado intensidades que las capacidades de explosivos habrían multiplicado exponencialmente si la operación no hubiera intervenido a tiempo.